La psicología organizacional positiva, de acuerdo a Salanova, que es una de las escritoras más reconocidas en la lengua castellana, en la psicología organizacional positiva, que la mencionaba también el profesor Gil, menciona que esta psicología trata de descubrir, explicar y predecir el funcionamiento óptimo de contextos y priorizar, optimizar y potenciar la calidad de vida laboral y organizacional. Ojo, estamos hablando de calidad de vida, que también es vida con calidad. Muchas veces nosotros nos preocupamos por el trabajo para vivir y terminamos viviendo para el trabajo. Pero realmente no debería de ser así. Yo debería estar feliz en mi trabajo y no, como decían el día de ayer el profesor Fernández, oh Dios mío, nuevamente me toca ir a trabajar. Esperamos que sea viernes y luchamos el domingo porque ya el día siguiente es lunes y me toca ir a trabajar. No debería de ser así. Si nosotros nos sentimos frustrados en el trabajo, es mejor dejar de trabajar, porque no voy a llegar con toda mi potencialización y no voy a realizar unas actividades óptimas. Si el lunes suena la alarma y yo opto por apagarla y digo, otra vez me voy a ver con mis compañeros, es mejor que cambiemos de trabajo o nos replanteemos realmente si estamos trabajando en lo que nos gusta. Mucho de lo que nos pasa a nosotros cuando escogemos la carrera. Muchas veces nosotros escogemos una carrera, una licenciatura, porque nos emociona ser psicólogos, nos emociona ser administradores, pero cuando vamos en el transcurso del primer semestre, muchos nos damos cuenta en el quinto, que realmente es que no me gustan estas asignaturas. Es un momento de cambiar, porque tu vida se va a traducir simplemente en que tengo que trabajar para vivir y vivo es para trabajar. Entonces la psicología positiva busca que las personas cambien un poquito el chip, pero también las organizaciones, a los directivos, todas las personas que hacen parte de las organizaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aumentar los conocimientos desde lo que es la investigación en la psicología, con un nuevo enfoque que es la psicología organizacional positiva, la psicología positiva, de la cual surge, o la psicología ocupacional positiva. Hay diversas variedades, como decía el profesor Gil. Está la escuela de la psicología positiva y la escuela del comportamiento organizacional positivo, que nos da varias directrices sobre cómo nosotros intervenir y estudiar lo que sucede al interior de las organizaciones. Entonces, hay unos esfuerzos que incluyen fomentar recursos y prácticas organizacionales saludables para mejorar el trabajo, especialmente durante los tiempos de cambio. Todos sabemos que las organizaciones están en un entorno, siempre se habla del entorno macro, el entorno micro, el macro es obviamente la ciudad, el país, donde están las políticas, todo lo que implica que una organización se deba de ajustar. Todos creo que nos hemos familiarizado en algún momento con el término de globalización. El término de globalización hizo que fue un boom y todas las organizaciones tuvieron que ajustarse, tuvieron que redefinirse, tuvieron que hacer procesos de rediseño para poder subsistir ante la competencia de otras organizaciones. Ahora mismo el TLC ha hecho que muchas ya hayan fracasado, a pesar de que no ha ingresado totalmente en Colombia. Entonces tienen que ajustarse y cambiarse. Entonces las organizaciones tienen que preguntarse cómo sobrevivir, cómo ajustarnos y cómo vivir ese cambio. Entonces, la psicología organizacional positiva en estos momentos nos está dando herramientas para que las organizaciones logren enfrentar esos cambios. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.